¿Qué es el concepto? Según el diccionario etimológico Corominas, la palabra concepto proviene del latín conceptio y es de verbo concipere, que significa concebir. Concipere deriva de capere, que significa agarrar o capturar algo. El concepto es la primera operación de la mente, que consiste en la simple aprehensión de las cualidades esenciales de los objetos. A continuación, veamos cómo definen el término concepto algunos autores. La idea o concepto es la representación de un objeto sin afirmar ni negar nada de él. Esto lo dijo Gutiérrez en 1998. Un concepto es una forma del pensamiento que consiste en la representación de un conjunto de objetos por medio de sus características definitorias, gracias a las cuales podemos reconocer esos objetos y distinguirlos de los demás. Esto es de Suárez y Álvarez en 2002. Idea o representación intelectual de un objeto, la cual se forma por abstracción. Escobar en 2003. El concepto es el pensamiento de las notas que considera como características de un objeto o de una clase de objetos. Chávez en 2004. Las propiedades del concepto. La comprensión y la extensión del concepto. La comprensión del concepto consiste en la nota o conjunto de notas esenciales que son características del objeto o de una clase de objetos. La extensión del concepto en la clase, conjunto o número de individuos a los que se les aplica dicho concepto. Hay conceptos que tienen comprensión pero carecen de extensión, como es el caso del Minotauro, que se forma con la idea de hombre y toro, pero no tiene referencia en la realidad material y por lo tanto su extensión es mínima. Relación entre la comprensión y la extensión de los conceptos. La relación que existe entre contenido y extensión de los conceptos es inversa y se puede enunciar de la siguiente manera: a mayor comprensión, menor extensión, y viceversa, a menor comprensión, mayor extensión. En el caso del Minotauro, su comprensión es máxima, porque contiene características esenciales que remiten directamente del concepto. Al escuchar la palabra, uno piensa de inmediato en el ente referido, pero su extensión es mínima, porque se aplica a un solo tipo de individuo. Tipos de conceptos. Existen varios tipos de conceptos, los cuales se pueden clasificar o dividir según diversos criterios, de acuerdo con el tiempo de abstracción que éste realiza, de lo que representa y por su comparación o relaciones con otros conceptos. Por su abstracción, los conceptos se clasifican por su comprensión, extensión, perfección, origen y fin. Aunque todos los tipos de clasificación contenidos en la abstracción son importantes, en este texto solamente analizaremos la clasificación por extensión, ya que ella nos permite mostrar el orden y la jerarquía que se establece entre los conceptos, lo cual posibilita que puedes organizar el conocimiento en esquemas o mapas de conceptos. De acuerdo con su extensión, los conceptos pueden ser conceptos genéricos o supraordenados. Un concepto es genérico respecto de otro cuando tiene mayor contenido o cuando lo incluye en su extensión. Conceptos específicos o subordinados. Un concepto es subordinado respecto a otro si queda incluido en la extensión de otro. Conceptos coordinados. Son los conceptos que tienen la misma extensión y pertenecen a la misma especie. Naturaleza y función del concepto. La mente logra aprender la esencia de las cosas por medio de 3 fases o procesos: la percepción o sensibilidad, la abstracción y la generalización o conceptualización. La percepción es captar por medio de los sentidos los datos o características del objeto. La abstracción es identificar las características esenciales y separarlas de las no esenciales. La generalización es formar clases a partir de relacionar, agrupar características comunes. El concepto capta lo que hace que las cosas sean lo que son, su esencia. Los datos que forman la esencia son características que permanecen sin cambio en las cosas.
datos que son indispensables para representar al objeto y distinguirlo de otros. El concepto no refiere a los objetos de manera particular. Lo hace de un modo abstracto sin denotar su individualidad. Lo representa en su generalidad, mediante atributos esenciales. El concepto no refiere a individuos, sino a una clase o conjunto de estos. Una clase representa el conjunto de cosas que comparten entre sí las mismas características y viceversa. Un individuo pertenece a una clase si posee las características definidas por la clase. Mientras que la sensibilidad permite captar los detalles de los objetos, la abstracción aprende su esencia separando los datos accidentales de los definitorios. Esto permite conceptualizar al objeto. Los objetos y los conceptos se expresan en la comunidad lingüística por medio de términos o palabras. Sin embargo, no debemos confundir los conceptos con las palabras, ya que los conceptos tienen un significado unívoco y las palabras pueden tener diversos significados. El conjunto de cualidades esenciales constituye el contenido y permite la comprensión de cada concepto, con lo que se distingue de cualquier otro. En el contenido de cada concepto debemos distinguir dos tipos de caracteres o notas, que son esenciales sin las cuales no podemos pensar en el concepto, en las accidentales que pueden existir porque no son necesarias para que tengamos el concepto. Los procesos básicos del pensamiento. La clave para formar o definir un concepto es determinar sus características esenciales. Has visto en esta unidad que las características esenciales son parte de la comprensión del concepto. Ahora aprenderás a determinar dichas características a través de los procesos básicos del pensamiento. Las habilidades básicas del pensamiento son procesos mentales que permiten el manejo y la transformación de la información. Te facilitan la organización y reorganización de tu percepción y tu experiencia para trabajar con mayor claridad diferentes situaciones y dirigir tu atención hacia un fin determinado. Los procesos básicos del pensamiento constituyen a la base para desarrollar el pensamiento analítico. Suponen, entre otros aspectos, habilidades para observar, describir, comparar, relacionar y determinar lo esencial en los objetos. Estos procesos mentales suelen darse de manera automática en la cotidiana, en lo que es toda la vida cotidiana. Por ejemplo, para decidir si hoy usas un paraguas o puedes observar el cielo y darte cuenta si está nublado o no, o bien consultar las noticias sobre el estado del tiempo y con base a ello tomar la decisión de llevar contigo un paraguas. Lo que es toda la observación, la descripción y la comparación, relación e identificación de características esenciales son procesos básicos del pensamiento. La observación es el proceso mental de fijar la atención en una persona, objeto o situación, a fin de identificar sus características y la integración de estas en un todo que representa la imagen mental del objeto o situación. La descripción es el proceso mediante el cual se informa de manera clara, precisa y ordenada las características del objeto de la observación. Por medio de la descripción damos cuenta de lo que se observa, se compara, se conoce, se analiza, etc. En esta esencia, describir es dar cuenta de las características de una persona, un objeto o un evento o una situación. La comparación es una extensión de la observación. Puede realizarse entre dos o más personas, objetos, eventos o situaciones, o entre las personas, objeto, evento o situación o de misma forma y el aprendizaje previo. En ambos casos, el proceso es similar. Cuando se pretende comparar, primero se identifican los elementos comunes o los elementos únicos que pueden haber entre las personas, los objetos, eventos o situaciones. La relación es el proceso de relacionar, consiste en establecer nexos entre dos características
un objeto o situación referidas a una misma variable. El proceso de relación es el paso siguiente a la comparación, ya que en este momento se establecen semejanzas y diferencias de manera independiente, mientras que en la relación se llega a un paso más allá en el pensamiento de la información, que se toman las semejanzas y las diferencias y se establecen conexiones entre ellas. Estas conexiones se expresan mediante la emisión de juicios, es decir, la afirmación o la negación de algo. El identificar las características esenciales es después de observar que se repiten varios objetos el generalizable a ese conjunto o clases de objetos, situaciones o fenómenos. Al comparar los objetos se observan semejanzas y diferencias. Las características esenciales se encuentran en las semejanzas. Una diferencia representada una característica que no es universal o que no se repite en todos los objetos y por ello la consideraremos accidental o accesoria. Las definiciones de conceptos, una vez que tienen las notas esenciales que caracterizan a los objetos, pueden decir que estás en posesión de un concepto, ya que un concepto es la simple aprendición de las notas esenciales del objeto. Los conceptos son la base de la definición, al igual que de otras operaciones con la clasificación y la división. Al definir, respondemos qué es, y esa respuesta la expresamos mediante otros conceptos. Para definir lo que se requiere es el nombre de la clase a la que se refiere, o expresar mediante una afirmación, un juicio, las características esenciales. Para la definición que entendemos, es la acción de delimitar o poner límites. La palabra derivada del vocablo defiere. Es una operación lógica que consiste en explicitar un concepto, precisar las notas que son parte esencial de su comprensión. Relaciones y operaciones entre conceptos. Los conceptos no son entidades aisladas en nuestra mente, pues siempre se relacionan con otros conceptos. Llamamos predicación al modo en que relacionamos unos conceptos con otros. Esto lo hacemos no solo al formular juicios y razonamientos, sino al pensar o explicitar los conceptos mismos. En la predicación, los conceptos tienen una función de sujeto o de predicado. Por ejemplo, si decimos, lógica es la ciencia que estudia las formas del pensamiento, conceptos, juicios y especialmente los métodos y principios que se utilizan para evaluar el razonamiento, tendremos que las relaciones entre conceptos formulan el siguiente mapa conceptual. El predicado es en función de ciencia, la ciencia es la lógica y la lógica en función del sujeto. La lógica que estudia las formas del pensamiento, cómo son los conceptos, así los juicios y los razonamientos. Lógica especialmente estudia métodos que se utilizan para evaluar los razonamientos. Agrupación en clases o géneros de los conceptos. En las relaciones que se establecen entre los conceptos se llama predicables a los conceptos que sirven para definir otros conceptos. Los predicables son el género, la especie, la diferencia específica, lo propio y el accidente. Los primeros tres suelen llamarse predicables esenciales y los dos últimos predicables no esenciales. Predicables esenciales. Género es el concepto que abarca las especies que tienen algo en común. Especie es el concepto que agrupa a individuos que tienen la misma esencia o pertenecen a la misma clase. Diferencia específica es un concepto cuya nota esencial distingue a las especies de un mismo género. Veamos un ejemplo. Género, mueble. Especies, silla, cama, ropero. Diferencia específica, para sentarse, para dormir, para guardar ropa. El concepto mueble es el género que agrupa los conceptos silla, cama y ropero, los cuales son especies del género mueble. La diferencia específica nos sirve para diferenciar de manera esencial una especie de otra. Predicables no esenciales. Propiedad a lo propio. Es un concepto que, al ser predicado de un sujeto, alude a una nota que para éste es exclusiva y característica, aunque no sean un constitutivo esencial. Accidente.
es un concepto que menciona una nota que no es indispensable para el sujeto de la proposición. La nota que tiene el carácter de accidente de ordinario es reparable, pero puede darse el caso que sea permanente.